Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. 20. Las dos luces. Roswaal, la identidad del enemigo ha quedado clara. Es un ser conocido como Sphinx. Se trata de un experimento fallido de la bruja, un ser que causó estragos en el reino, y la peor clase de monstruo. Nuevamente se había organizado una reunión de urgencia en los carruajes de dragones acoplados. Roswaal, quien había retornado rápidamente desde el campo de batalla, revisó que todos estuvieran presentes y proporcionó la siguiente explicación. Sphinx, ese era el nombre de la falsa Ryuzu al que también se había enfrentado el grupo de Subaru. Subaru, dijiste que arrasó el reino. ¿Cuándo ocurrió eso? Roswaal, hace aproximadamente 40 años, en medio de la guerra demi-humana. Subaru, HK. Al oír la respuesta de Roswaal, Subaru abrió los ojos con sorpresa. La guerra demi-humana era un incidente que salía con frecuencia en las conversaciones, pero era un suceso que había tenido lugar exclusivamente en el reino de Lugúnica, escenario de la guerra civil. Y pensar que oiría hablar de ello incluso estando en el imperio de Wallachia. Julius, según los registros, durante la guerra demi-humana, Sphinx se encontraba entre las 3 personas del bando demi-humano que requerían más precaución. He oído que su profundo conocimiento de la magia intensificó significativamente los horrores de la guerra demi-humana. Emilia, creo que también me encontré con ese nombre mientras estudiaba la historia del reino. Eso y el nombre que mencionó Subaru también. Valga Cramwell, ¿no? Julius, efectivamente. Ese nombre también corresponde a uno de los individuos que merecían cautela. Habiéndose enfrentado realmente a la falsa Ryuzu, Sphinx, y experimentado la amenaza que representaba, Emilia y Julius también hicieron referencia al otro nombre que se había mencionado en ese momento. A ellos les debió parecer que Subaru había lanzado ese nombre de repente, pero a juzgar por la reacción de Sphinx, comprendieron que ella y el individuo nombrado no eran parientes. Por otra parte, el propio Subaru no sabía que era el nombre de una persona implicada en la guerra demi-humana. Subaru, en otras palabras, nuestros enemigos son Sphinx y ese tal Valga Cramwell, y la gente que arrasó durante la guerra demi-humana está ahora arrasando en el imperio. Realmente no entiendo por qué. Anastasia, la guerra demi-humana tuvo lugar hace más de 40 años. También he investigado la historia del reino y sé cuáles eran los objetivos del bando demi-humano durante la guerra civil. Creo que esta situación no concuerda con eso. Subaru, cierto. De todas formas, me alegro de que Beako y los demás estén a salvo, pero... En el pasado, Sphinx y Valga habían causado estragos en el reino, pero era ilógico que estos dos estuvieran ahora alborotando en el imperio, por lo que tanto Subaru como Anastasia inclinaron la cabeza en señal de duda. A este paso, parecía probable que la última de las 3 personas, de las que había que desconfiar de la guerra civil, resultara ser también un enemigo. Beatriz, eso es imposible, de hecho. La última persona, la que se llamaba Libre Fermi, se confirmó que estaba en la biblioteca de la Atalaya de las Pléyades, supongo. No hay duda de que se cuenta entre los muertos, de hecho. Acurrucándose al lado de Subaru, Beatriz negó su preocupación. Desde que se enteró del aprieto en el que se encontraba el grupo de Subaru, Beatriz, que había vuelto literalmente volando con Roswaal, había resuelto firmemente no separarse de Subaru. Para Subaru también, dejarla ir al campo de batalla había sido desgarrador, así que estaba más que dispuesto a aceptar la linda resolución de Beatriz.
De todos modos. Subaru, así que podemos estar tranquilos si tenían un libro de los muertos. ¿Pero de verdad está bien decir eso? Estamos tratando con zombies, así que empiezo a sentir que es natural que estuviera allí. Julius, si ese es el caso, es una perspectiva aterradora. Dado que existe la posibilidad de que no se trate solo de zombies corrientes, sino de héroes o villanos cuyos nombres han quedado grabados en la historia. Subaru, los héroes grabados en la historia, ¿eh? Oye, no te vas a emocionar demasiado, ¿verdad? Julius, lamentablemente, ya me he enfrentado a Rey de Astrea. Por lo tanto, me estoy disciplinando para no albergar expectativas excesivas. Julius se encogió de hombros y Subaru le dirigió una mirada dubitativa. De hecho, cuando había surgido el tema de Raid en la torre, se hizo más evidente que Julius era un friki de la historia. También había arreglado bien las cosas con Raid. No era el tipo de hombre que se quedara atrás, pero Subaru dudaba de su comentario de que pudiera mantener la compostura cuando se enfrentaba a una eminencia. Otto, ahora no es el momento de hablar de eso. De momento, el grupo de Natsuki ha sido capaz de detener uno de los ases del oponente, pero no ha sido perfecto. La buena noticia es que Spinks, que parecía haber sido un oponente formidable, ha abandonado antes de tiempo, pero... Garfield, lo siento por esto, Otto. La verdad es que no puedo decirlo con seguridad. Otto, Cuando Garfield, con los brazos cruzados mientras apretaba los colmillos, le dijo aquello con mala enunciación, Otto abrió los ojos de par en par. Mirando fijamente a Otto, Garfield había regresado del campo de batalla con todo el cuerpo cubierto de tierra, y señaló a Beatriz y Roswaal con cada una de sus manos. Garfield, esa maldita Sphinx se encontraba delante de mi asombroso ser. Esa cara que llevaba me molesta demasiado. Ya de por sí parece una jodida broma. Emilia, sí, es cierto. Tenía la misma cara que Ryu-Susan. Eso debe haber sido realmente duro para Garfield. Garfield, bueno, si no es mi nana, no es mi nana, por mucho que se le parezca. Por eso no dudé en enfrentarme a ella. El problema es lo que pasó después. Emilia, ¿después? Cuando Emilia inclinó la cabeza, Garfield asintió profundamente. Su valiente semblante se nubló inusitadamente, y con un suspiro dijo: Garfield, no hay duda de que nuestra asombrosa combinación acabó con esa Sphinx. La vi romperse en pedazos con mis propios ojos, hasta el punto de que fue como la carta de triunfo desperdiciada de Rigirigi. Eso fue. Beatriz, ese era el objetivo de Sphinx, supongo. Asumiendo la conclusión de Garfield, Beatriz apretó con fuerza la mano de Subaru. Agarró los dedos de Subaru con tanta fuerza que se volvieron blancos, lo que indicaba el grado de conmoción que el gol de Sphinx provocó en Beatriz. Mirando con cariño a Beatriz, Roswaal continuó: permítanme concluir. Roswaal, Sphinx ciertamente murió frente a nosotros, luego murió una vez más frente a Subaru-kun y su grupo. Lo que se puede deducir de esto es simple y llanamente. Sphinx es capaz de morir varias veces, y cada vez, puede ser resucitada como un zombie. Subaru, ¿qué? Roswaal, quizás empeorándolo aún más. El próximo zombie resucitado podría ser consciente de su muerte anterior y de las circunstancias que la causaron. En otras palabras, ahora sabe que Subaru-kun y Jalibel Dono fueron los principales factores que detuvieron su plan de volar el carruaje. Aunque no eran más que conjeturas, Roswaal explicó una terrible idea al final. Pero, había muchas partes con las que ciertamente podían estar de acuerdo. En medio de la luz destructiva que llovía, mientras estaba expuesta a un golpe que la reduciría a polvo, Sphinx no parecía ni un poco angustiada. Frente a su propia muerte, había personas que permanecían imperturbables. Sin embargo, si la falta de reacción de Sphinx ante la muerte se debía a que no la había considerado como tal, extrañamente tenía sentido para Subaru. Subaru, es como el retorno por muerte, pensó Subaru,
aunque no lo dijo en voz alta. Pensar que perder la propia vida no era un perjuicio, sino que incluso podía ser un arma utilizada para realizar un ataque devastador. La diferencia funcional era el hecho de que la realidad de la propia muerte no desaparecería. Ahora que lo pienso, más que el regreso por muerte de Subaru, podría haber sido más comparable a la problemática habilidad de posesión de Betelgeuse, el arzobispo contra el que había luchado una vez. Julius, no importa cuántas veces sean derrotados, ¿eh? Por un momento, mientras Julius murmuraba eso, su mirada se encontró con la de Subaru. Quizás Julius, como Subaru, había comparado la naturaleza problemática de Sphinx con Betelgeuse. Aunque a diferencia de Betelgeuse, Sphinx no poseía a otros, así que tal vez esto podría llamarse escape por muerte. Subaru, si no puedes derrotarlos, no importa cuántas veces lo intentes, entonces hay una forma segura de derrotar a una persona así. Sigue derrotándolos hasta que se queden sin vidas de repuesto. Eso es todo. Emilia, ¿vidas de repuesto? ¿Qué es eso? Subaru, significa el número restante de veces que pueden volver a la vida. No importa lo peligroso que sea el oponente, no hay forma de que puedan revivir tantas veces como quieran sin límite. Definitivamente hay un límite. ¿Verdad? Tenía la sensación de que no era nadie para hablar, pero las vidas restantes parecían tener que agotarse en algún momento. Si mataban a Sphinx repetidamente hasta que se le acabaran las vidas, su rostro sereno, a pesar de que podría haber pensado que no podía morir, ya no sería capaz de mantener la compostura. Subaru, por eso no tenemos que quedarnos en la cuneta. Alegrémonos de haberles bajado los humos. Gracias, Rem. Rem, yo no hice nada tan importante. Cuando se lo pidieron, Rem negó con la cabeza. Sin embargo, era demasiado modesta para decir que había hecho algo importante. Inmediatamente después de usar Regreso por la Muerte, Subaru había salido del carruaje de dragones acoplados acompañado por Emilia y Julius, y luego le pidió a ella, que permanecía dentro, que transmitiera un mensaje a los demás. Buscar al más poderoso de Kararagi. Subaru, si Rem no hubiera ido a recuperar a Jalibel-san, entonces Emilia, Julius, yo mismo y los carruajes de dragones acoplados seríamos polvo ahora. Si eso hubiera ocurrido, Beako sería una viuda que me perdió, y una monja que me lloraría para siempre. Beatriz, no digas así, a la ligera, el peor resultado posible. Es algo impensable. Si mueres y dejas atrás a Betty, entonces Betty se convertirá realmente en esa monja, supongo. Emilia, supongo que gracias a Rem Beatriz no se convirtió en esa monja y podemos hablar así. Gracias. Rem, yo, entiendo. Al menos, creo que lo hago. Rem aceptó con cierta reserva ambos agradecimientos, de Beatriz, que casi lloraba, como de Emilia, que sonreía. La visión de Emilia, Beatriz y Rem juntos de nuevo hizo que el corazón de Subaru se hinchara de emoción. Entonces, dirigió su mirada a la alta figura que estaba allí de pie. Subaru, por supuesto, gracias, Jalibel-san. Para ser honesto, solo estaba confiando en la reputación del nombre de Jalibel-san para ver si podías hacer algo al respecto. Jalibel, jajaja, ¿no es bueno ser sincero? De hecho, yo también me sorprendí cuando de repente me llamó la joven Oni Azul. Si me hubiera golpeado sin saberlo también estaría muerto, ¿sabes? En todo caso, siento que escapé de la muerte por poco gracias a que ella me lo contó. Jalibel se rió con una actitud impropia de sus logros. Su tono relajado carecía de sentido de urgencia, pero sin él, Subaru y los demás habrían sido aniquilados. Fue acertado que Subaru lo haya llamado nuevamente, y resultaba terrible imaginar lo que habría sucedido si hubieran estado en el carruaje desde el principio. En tan poco tiempo, tuvo que reunir a todos los combatientes a bordo del carruaje del dragón y encontrar la mejor solución. Aún así, no había ninguna garantía de que pudiera haber una solución, y eso se debía realmente a los más fuertes de las ciudades-estado. Anastasia,
lo dices así, pero ¿cómo lo hiciste en realidad? Emilia, sí, Julius y yo lo hicimos lo mejor que pudimos, pero creo que nos quedamos un poco cortos, así que estoy realmente contenta de que Anastasia-san tuviera a Jalibel-san de nuestro lado. Anastasia, ya veo, ya veo. Bueno, entonces valió la pena gastar todo ese dinero para que viniera con nosotros. En silencio, Emilia y Anastasia también volvieron a evaluar a Jalibel, que carecía de sentido de la urgencia. Y en cualquier caso, pudo reflexionar sobre la situación porque todos habían tomado las mejores medidas posibles. Eso fue lo que Subaru sacó del increíble asalto justo antes. Subaru, así fue todo el lío de antes. Bueno, eso fue rápido, y todos nosotros hicimos todo lo posible para salvar las vidas de todos, ya sabes. Y por supuesto, hay algo que decir al respecto. ¿Verdad? Vincent, fue un gran servicio. Subaru, bastardo. Cuando el emperador, Abel, que había estado escuchando en silencio el informe hasta ese momento, expresó su gratitud, Natsuki Subaru agitó el puño intensamente. Separador. Aunque era una cuestión de rutina, la estrategia de huida por la muerte, usada por Sphinx al atacar los carruajes de dragones acoplados, necesitaba ser compartida con los líderes imperiales, que se habían convertido en partes relevantes antes de que pudieran darse cuenta. Se suponía que el carruaje del dragón acoplado era un secreto considerablemente importante y altamente clasificado típico del Imperio Bolaquiano. Puesto que había sido necesario destruir una parte del valioso vehículo, se necesitaba una explicación concreta. Sea como sea. Subaru, a pesar de que pusimos fin a tal situación, solo lo estás arreglando con las palabras gran servicio. Gos, ¿qué estás diciendo, Natsuki Dono? ¿Cómo puedes pedir una recompensa mayor que las palabras de gratitud de su excelencia? Deberías sentirte avergonzado como súbdito del imperio gobernado por su excelencia. Emilia, Go-san. No te equivoques. Subaru no es un hijo del imperio, sino del reino como nosotros. Subaru, Emilia, tu voz está enronqueciendo de nuevo. A diferencia de los soldados imperiales, que habían maximizado su lealtad, las palabras de gratitud de Abel no fueron suficiente recompensa para Subaru. Aunque, si era gracias a Emilia, cuya voz había crecido hasta igualar la de Gos, podría haber compensado la insatisfacción de Subaru. Vincent, actualmente, hemos sido expulsados de la capital imperial, y estamos en camino de restablecer una condición desde la que podamos hacer frente a la situación. Aunque exijas una recompensa correspondiente a tu logro, no haré promesas vacías. Por lo tanto, no tengo más que palabras para concederte. Subaru, no me digas con tanto orgullo que tu cartera está vacía. Anastasia-san. Anastasia, sí, no tienes por qué frustrarte tanto. Me aseguraré de que tú, Julius y Emilia-san reciban sus justas partes, pagadas exorbitantemente por el imperio. Subaru, Whoopi. Arráncalos. Subaru levantó las manos con lágrimas en los ojos ante la fiabilidad de Anastasia, y Abel frunció el ceño antes de suspirar. Luego, devolviendo la discusión al tema original, dijo entonces. Vincent, esta no muerta en cuestión, la llamada Sphinx, ¿quieres decir que está en el centro del actual gran desastre? Roswaal, como mínimo, debió de ser ella quien construyó la técnica que revivió a un gran número de zombies. Alteración y mejora de técnicas existentes, eso es lo que haría esa fracasada. Emilia, Roswaal, sé que la odias, pero no uses un lenguaje tan desagradable. Roswaal respondió a Abel, y Emilia enarcó ligeramente las cejas ante su afirmación. Sus apacibles ojos amatistas se tornaron severos y fijaron su mirada en Roswaal. Emilia, no queremos hablar con la boca sucia, ¿verdad? Aunque hagas algo bueno, si siempre estás diciendo cosas desagradables, nadie estará dispuesto a escuchar lo que sientes de verdad. Roswaal, sí, lo tendré en cuenta. Emilia, sí, por favor.
Roswaal esbozó una sonrisa irónica mientras inclinaba obedientemente la cabeza ante la sonriente queja de Emilia. Aunque su naturaleza amable no había cambiado, a Subaru le pareció que la forma de pensar de Emilia se había vuelto más sofisticada. Sería bueno que Roswaal también sintiera lo mismo. Entonces, dejando a un lado los pensamientos de Subaru. Vincent, he oído que Spinks se había alborotado durante la Guerra Civil del Reino. ¿Qué pasó en esas circunstancias? Julius, los registros del reino afirman que Spinks, Valga Cramwell y Libre Fermi murieron antes de que concluyera la Guerra Civil. La pérdida de estos tres supuso la desventaja del bando semihumano en la Guerra Civil. Eso es lo que yo recuerdo. Vincent, ya veo. Pero, no hay posibilidad de que los no muertos estén simplemente brotando de la tierra sin causa. No es culpa de tu reino que se hayan convertido en no muertos y que actualmente asolan las vastas tierras del imperio. Roswaal, oh cielos, alguien tan eminente como su excelencia el emperador Vincent está diciendo las cosas más incoherentes. Mientras Abel planteaba esa pregunta con un solo ojo cerrado, Roswaal sonrió y se encogió de hombros. Indica con la mano la vista que hay fuera de la ventana. Roswaal, todavía se desconoce lo más profundo de sus pensamientos, pero dado que están trayendo el desastre al imperio, y no al reino donde tienen recuerdos de la derrota, está claro que su agenda es diferente a la de entonces. Considerando su silencio durante los últimos 40 años, no es realista pensar que el historial del reino sea erróneo. Una vez dicho esto, Roswaal retiró la mano con la que gesticulaba hacia el exterior y levantó un dedo, diciendo: en conclusión, si hubo alguien que participó directamente en la guerra demi-humana y tuvo la oportunidad de matar a Spinks, pero no lo hizo, entonces tal y como usted dice, Su Excelencia, creo que debería ser culpable. Vincent, tonto. Habrían participado en la guerra civil del reino hace más de 40 años. Preguntarle a un viejo soldado quien decidió el resultado de la batalla, ni siquiera es digno de discusión. Subaru, bueno, así es. Para empezar, me siento aliviado de que no seas un tipo que haga peticiones tan poco razonables. ¿Eh? ¿Qué pasa, Beaco? Estás poniendo una cara fea. Beatriz, la cara de Betty siempre es adorable, de hecho. Abel no tardó en reconocer que Roswaal había esgrimido un argumento sólido y se retractó. Tal restricción podría haber sido un hábito, pero era un mal hábito, por lo que sería mejor cambiarlo. Al lado de Subaru, mientras pensaba eso para sí mismo, Beatriz tenía una expresión sombría por alguna razón. Era cierto que era adorable, pero aparentemente había algo en el intercambio actual que pesaba en la mente de Beatriz. Quizás esta cara de Beatriz estaba relacionada con Roswaal. Vincent, ¿qué más has descubierto? Hacer un espectáculo tan dramático saltando hacia afuera no es ningún logro, si da el mismo resultado que haberse quedado en el vagón dragón. Beatriz, de hecho, fue Subaru, y no Betty y los demás, quien hizo un espectáculo dramático. Pero, también es deber de Betty responsabilizarse del espectáculo dramático de Subaru, supongo. Roswaal, por supuesto, hubo algunos frutos de nuestra labor. No tanto sobre las peculiaridades de los zombies, pero aprendimos varias cosas. A la pregunta de Abel, Beatriz y Roswaal respondieron con seguridad. A los dos, Subaru chasqueó los dedos y dijo, como era de esperar de ustedes. Subaru, entonces, ¿has descubierto el punto débil de los zombies? Si lo averiguamos, no tendremos que temer a Spinks cuando aparezca de nuevo. Otto, Natsuki-san, por favor, no te hagas demasiadas ilusiones. Se mire como se mire, unos resultados tan impresionantes son. Beatriz, de hecho, subestimas demasiado a Betty y Roswaal. Por supuesto que nos dimos cuenta, supongo. Otto, guau. Subaru, ¿de verdad? Subaru y Otto se quedaron atónitos ante las palabras de Beatriz, que hinchó el pecho y puso cara de suficiencia. Beatriz, complacida por su reacción, sonrió y dijo, naturalmente, de hecho.
Beatriz, la pista fue la intuición de Garfield, supongo. Garfield, que ya estaba arrasando el campo de batalla antes que Betty y Roswell, notó algo extraño, de hecho. Garfield, dicho esto, si Beatriz y ese bastardo no hubieran aparecido, podría haberlo olvidado. Roswell, me parece un verdadero desperdicio que seas alguien con una intuición excelente, pero no confíes en ella. ¿O ya? Tenía la intención de hacerte un cumplido, pero... Garfield, no voy a estar contento tanto si me alaban como si me critican. Mientras Garfield reprendía y sacaba la lengua, Roswell cerró un ojo y se encogió de hombros. Aparte de sus habituales discusiones, Beatriz continuó. Beatriz, la discrepancia que notó Garfield fue la diferencia en la durabilidad de los zombies, supongo. Algunos zombies morían con una sola flecha, mientras que otros seguían vivos incluso después de ser atravesados por 10 flechas. Esa es la discrepancia, de hecho. Emilia, pero, ¿no será porque la fuerza de cada zombie es diferente? Yo soy más fuerte que Subaru, así que podría ser ese tipo de discrepancia. Beatriz, supongo que no era eso. Incluso con la misma diferencia de fuerza entre Subaru y Anastasia, seguía habiendo una discrepancia entre una flecha y 10, de hecho. Anastasia, comparándose conmigo, parece que Natsuki-kun sigue siendo tan lamentable como siempre. Con una elegante sonrisa irónica, Anastasia miró a Subaru. Pero, dado que Subaru había sido encogido, no tenía margen para refutar la afirmación, y respondió a su preocupación con un gesto de la mano. Sin embargo, la mención de Beatriz a una discrepancia fue sin duda algo que captó su interés. También el hecho de que Beatriz y Roswell hubieran descubierto la verdad que se ocultaba tras esa discrepancia. La respuesta fue: Vincent, exponga su conclusión. ¿Qué causó las discrepancias entre los no muertos? Beatriz, bichos, supongo. Subaru, bichos. Cuando se respondió a la pregunta de Abel, Subaru frunció el ceño ante el contenido de la respuesta. Entonces, Beatriz miró a Roswell y asintió con la cabeza. Con esa señal, Roswell sacó algo de su propio bolsillo. Roswell, todo el mundo, por favor, tenga mucho cuidado. Se ha congelado para detener su actividad, pero si el hielo se rompe, se presume que un zombi renacerá aquí. Subaru, ¿de qué estás hablando? ¿Qué demonios es eso? Roswell, Beatriz lo dijo, ¿no? Es un bicho. Incluso me atrevería a llamarlo Corebug. Mientras decía esto, en la mano de Roswell había un pequeño bloque de hielo apretado entre sus dedos, del tamaño de una moneda. Dentro, había un objeto rojo y redondo. Tras una inspección más detenida, comprendió que se trataba de un pequeño bicho redondo que parecía una oruga. Roswell, este Corebug acecha dentro del cuerpo de cada zombi. Y, este gusano es la línea vital del zombi, en otras palabras, es sin duda su núcleo. Subaru, estos bichos son sus núcleos, eso significa. Julius, entiendo. Entonces, la verdadera naturaleza de la discrepancia percibida por Garfield era la diferencia en los puntos en los que una flecha mataba al Corebug dentro del cuerpo del zombi. Mientras el shock de Subaru por el impacto de los bichos aún no había desaparecido, Julius comprendió los detalles de tal manera. Al oír las palabras de Julius, los demás también llegaron a un entendimiento. Por supuesto, Subaru también entendió finalmente el propósito de la existencia de los bichos. Subaru, ¿así que estás diciendo que el Corebug es básicamente el corazón de un zombi? Roswell, trabajaremos para desentrañar más sobre la técnica, pero este Corebug adquiere los datos del objetivo que se va a convertir en zombi, y luego reproduce la forma original haciendo un recipiente de tierra. Esa es nuestra conclusión. Beatriz, en efecto, de hecho. Sin oponerse, Beatriz asintió con la cabeza a la conclusión de Roswell. Sin embargo, Subaru quedó totalmente sorprendido por la conclusión a la que habían llegado los dos. Si los zombies eran creados por magia, podía aceptarlo en un sentido fantasioso.
Sin embargo, cuando se trataba de bichos mágicos que creaban a los zombies, prevalecía el sentimiento de repugnancia. Subaru, aunque de pequeño me encantaba cazar bichos, qué patético. Otto, aunque no creo que sea el tipo de situación en la que debas reflexionar sobre ello. En cualquier caso, nuestra gente ha dado buenos resultados. ¿Qué le parece, Su Excelencia el Emperador? Vincent, al menos han demostrado que no son meros incompetentes que hablan mucho pero no logran resultados. Lo reconozco. Ha sido un gran servicio. Otto, quizá hubiera sido mejor que no preguntara. Independientemente de la gente del imperio, esas palabras de elogio eran desprestigiadas por la gente del reino, incluido Subaru. De todos modos, como Otto se desvivía por acorralarle con palabras, incluso el obstinado Abel no tuvo más remedio que reconocer los resultados que Beatriz y Roswaal habían producido. En el fondo, probablemente estaba refunfuñando Ger. Subaru, has hecho un gran trabajo, esa es mi beaco. Beatriz, naturalmente, supongo. Esa es la competencia del compañero de Subaru, de hecho. A diferencia de esa chica siervo, que solo ha pasado un poco de penurias con Subaru, supongo. Subaru, en vez de enfadarte, ¿no deberías llevarte bien con Tanza? Emilia Tan también dijo que no dijera nada desagradable. Calmando a Beatriz, que mostraba su competitividad de un modo extraño, Subaru prometió acariciarla 100 veces para devolverle el buen humor, y luego volvió a mirar a Abel y a los demás. Cuando Abel le devolvió la mirada, Subaru dijo, y bien, hinchando el pecho. Subaru, estos son mis aliados de confianza. Toda mi gran charla valió la pena, ¿no? Vincent, reconozco tu hazaña al protegerte del anterior ataque al carruaje del dragón. ¿Por qué razón debes insistir en alardear de tu éxito ante mí para sentirte satisfecho? Tus logros son suficientemente visibles a simple vista. Subaru, digas lo que digas, pareces un mal perdedor. Después de todo, me siento genial ahora mismo. Subaru resopló de buen humor ante la respuesta contrariada de Abel. Emilia dijo, no, enfadada con él por esa actitud, pero Subaru no pudo disimular sus verdaderos sentimientos. Entonces, quizá impacientes por los logros de Subaru y su partido, los líderes imperiales. Belstedt y Serena intercambiaron unas palabras, y entonces Abel los miró. Belstedt, Su Excelencia, el pueblo del reino. Dado que nuestro conocido, el margrave Mathers, y sus compañeros han demostrado tanto éxito, ¿no sería deshonroso que nuestro bando fuera incapaz de producir respuestas beneficiosas? Vincent, alta condesa Drackroy. ¿Qué le parece tan divertido? Serena, me estoy divirtiendo, dice. Mis disculpas, Excelencia. Yo misma no era consciente de ello, pero tal vez sea el resultado de sentir que mi propia dignidad como nobleza imperial está siendo puesta a prueba, suponiendo que nos encontremos en una situación en la que el prestigio del imperio deba ser demostrado, para mantener nuestro honor. Poniendo la mano sobre su amplio pecho, Serena respondió mientras la blanca cicatriz de su rostro se contorsionaba. No sonreía, pero el tono de su voz y la intensidad de sus ojos eran más bien de buen humor. En una situación en la que no era en absoluto la superior, exhibía una fortaleza mental excepcional para tratar con el emperador con ese tono. Subaru, ¿podría ser que Serena-san sea una persona peligrosa? Garfield, no sé si es mala o no, pero es amiga de Roswaal. Subaru, Buscando información sobre Serena, con la que tenía poco contacto, la primera bomba lanzada fue suficiente para derribar el muro de la duda. Sin embargo, era difícil decir si había sido Roswaal o Serena quien había decidido ser amiga. Después de todo, estaba completamente claro que su amistad que cruzaba fronteras era uno de los factores que habían permitido a Emilia y los demás viajar hasta el Imperio en busca de Subaru. Ahora que lo pienso, Roswaal también fue muy insolente durante la ceremonia de la selección real. Tenía sentido oír que era amigo de Serena, que mantenía esa actitud hacia Abel. Anastasia,
Ha pasado el tiempo suficiente para que pueda hablar de ello, pero Natsuki-kun también era así por aquel entonces, ¿verdad? Subaru, no te oigo, no te oigo, no te oigo. Mientras Subaru se tapaba los oídos y huía de su desagradable pasado. Las cosas que has hecho en el pasado no desaparecerán. Los tibios ojos de la misma persona que una vez le había predicado eso, ahora parecían clavarse en él. Y con una mirada igualmente tibia, Serena se encaró amablemente con el emperador y continuó persuadiéndole sobre algo. Serena, de todos modos, Su Excelencia debe pensar que esas cosas son útiles. Precisamente por eso las ha guardado a su lado, pero son solo las sospechas de una mujer como yo. Vincent, basta. Incluso si no te hubieras vuelto tan poco escrupuloso con tus palabras, aún lo entendería. Con un bufido, Abel obstruyó la mirada de Serena con la mano. Luego borró todo matiz de deliberación y reveló lo que Serena le había animado a hacer. Eso fue. Vincent, hay alguien que posee información que puede o no resultar útil mientras nos enfrentamos a este gran desastre. Es necesario escuchar lo que esa persona tiene que decir antes de que lleguemos a la ciudad fortificada. Separador de cambio de escena. Oh, qué sorpresa, ¿finalmente va a escucharme? En ese caso, estoy muy contento, Su Excelencia. La persona de la que se había dicho que estaba confinada, más allá de la puerta de una cabina firmemente cerrada, dentro de los vagones de los dragones, esbozó una amable sonrisa al ver la figura de Abel. Sin embargo, para él, en tal estado de confinamiento, realmente no era algo por lo que debiera haber sonreído. Al fin y al cabo, tenía todo el cuerpo atado con cadenas, atado a una silla para no dejarle escapar nunca. Subaru, oye, Abel, no importa cómo lo mires, esto es. Vincent, una medida necesaria. Para bien o para mal, perder a este hombre sería un duro golpe para nuestro bando. Permíteme advertirte, si se le quitan las ataduras, fácilmente irá hacia su muerte. Personaje desconocido, es probable que me vaya a morir. Es que hasta ahora he estado haciendo todo lo posible para detener este gran desastre. Si es con ese fin, no importa si pierdo la vida. Subaru, oh. Sonriendo irreflexivamente, el delicado hombre se balanceaba de un lado a otro en la silla a la que estaba atado. Sintiendo una sensación de locura por esa forma de hablar, incluso Subaru no pudo evitar creer que el argumento de Abel no era ninguna exageración. Sin embargo, aunque no parecían más que sospechosos. Subaru, este es el Contemplaestrellas, Ubilk-san, ¿verdad? ¿Dijiste que podíamos confiar en esta persona? Ubilk, ¿qué esto? Me molesta que se dude de mí. Espera, mirando más de cerca, ¿no eres tú el Contemplaestrellas-san del reino, que pude ver en Chaos Flame? Subaru, estás completamente equivocado. Ah. ¿Tú fuiste quien le metió en la cabeza a este tipo la idea de que soy un Contemplaestrellas? Por tu culpa acabé en una pelea a puñetazos con ese hombre. El delicado hombre de rostro chispeante. Ubilk había pronunciado un comentario imprudente que hizo que Subaru se echara atrás. Para Subaru, ser tratado como si tuviera la dudosa ocupación de ser un Contemplaestrellas era un enorme inconveniente. Por supuesto, dado que los Contemplaestrellas asumían una especie de papel de profetas, Subaru comprendía que existía el riesgo de que él, que podía regresar por la muerte, pudiera parecer uno de ellos. Aún así, era un gran inconveniente. En cualquier caso. Subaru, no soy igual que tú. Tenlo en cuenta. Ubilk, eso sí que es extraño. Aunque había oído que tú eras igual. Subaru, ¿eso vino de las estrellas? En ese caso, Abel, no vamos a poder confiar en esta persona. Si resultaba que las estrellas daban respuestas incorrectas, era algo que lamentablemente querría evitar ahora mismo. En ese momento, lo importante era obtener información precisa de las estrellas, por trivial que fuera. Las profecías imprecisas, que podían tomarse a la ligera,
como el efecto Barnum, eran innecesarias. Por lo tanto, rápidamente le dio la espalda decepcionado, pero... Ubilk, espera, por favor espera. Entiendo. Tú no eres un contemplaestrellas. Eso no me importa. Subaru, me molesta tu forma de hablar, pero aunque enmiendes tu declaración, no es como si tu credibilidad se restableciera de repente. Ubilk, no me importa si me mantienes encerrado así. Pero, por favor, al menos escucha lo que las estrellas me han revelado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Retorciéndose en su asiento con un arranque de fuerza, Ubilk apeló a ello, con los ojos encendidos. Con tal vigor, las cadenas enroscadas a su alrededor desgarraron con fuerza su piel, hasta el punto de que su sangre empezó a derramarse sin piedad. Ignorando por completo el dolor, intentaba transmitir una información que había escuchado de las estrellas como un contemplaestrellas. Si podía hacerlo, las heridas no le importarían. Parecía como si ni siquiera su propia vida le importara. Subaru, Abel, esta gente de contemplaestrellas son. Vincent, olvídate de ese sentimiento. Escucha lo que tiene que decir y luego decide si merece la pena tenerlo en cuenta. Aquella intensa fijación hacia las estrellas dio a Subaru una desagradable sensación de déjà vu. Pero, Abel no estaba de acuerdo con ese juicio de Subaru, y proactivamente fijó su mirada en Ubilk. Al ver que Abel estaba dispuesto a escuchar, Ubilk dejó de retorcerse y su rostro amable esbozó una sonrisa. Ubilk, tenga la seguridad, Su Excelencia. Por muy poderoso que sea el gran desastre, las estrellas están del lado de Su Excelencia. Vincent, las mismas estrellas crueles que no hacen distinción de cuál de los Vincent Bolaquia muere, ¿verdad? No me hagas reír. Ve al grano. ¿Qué debes transmitir? Ubilk, existen dos luces. Abel planteó esta pregunta con los brazos cruzados, y Ubilk dio esa breve respuesta. Al oírlo, Subaru murmuró dos dentro de su boca, y Abel le instó a continuar con su silencio. Subaru se sentía extremadamente aprensivo en cuanto a si podían depositar su confianza en él, pero como mínimo, se decía que este contemplaestrellas había predicho la llegada del gran desastre en sí. Y ahora mismo, proporcionarían información por el bien del Imperio Tembloroso. Eso fue. Ubilk, las dos luces, pueden anular el peligro del gran desastre. La primera, fue traída por un contemplaestrellas del reino, o más bien, por el niño que dice no serlo. Una niña incapaz de comunicarse con palabras. Subaru, ¿qué? Ubilk miró hacia Subaru, y éste abrió los ojos, inmóvil ante las palabras que se habían pronunciado. Se había estado cuestionando si creer plenamente las palabras de Ubilk o no, pero las palabras que se habían pronunciado entonces hacían impensable que hubiera motivo alguno para creerle. Al fin y al cabo, solo había una persona que reuniera las condiciones de las que acababa de hablar Ubilk. Luego, sin dejarle un momento para recuperarse del impacto, Ubilk continuó. Con los mismos labios que acababan de revelar una de las llamadas dos luces, continuó hacia la luz que aún quedaba. Esa luz era. Ubilk, necesitas al más experto en maldiciones de todo el imperio, un hombre bestia que se alza sobre una de las 9 cumbres. Mientras tanto, en otro lugar. Levantándose del suelo, sin aliento, subió corriendo con fuerza por el sendero rocoso de la montaña. Personaje desconocido, joder, estos desgraciados. Incluso el vigor de sus palabras se había debilitado. Era consciente de que se estaba agotando. Correr por las llanuras y seguir luchando sin dormir ni descansar, eran cosas que siempre había hecho para sobrevivir en las vastas tierras del imperio, desde que era un niño. Sin embargo, el estrés de pasar más de 10 días sin comer ni beber era una dimensión totalmente diferente. Chasqueó la lengua, y luego olfateó. Entonces el hedor a tierra mezclado con algo extraño penetró en su cavidad nasal, y empezó a esforzar furiosamente sus extremidades. Ni trató de vislumbrar con los ojos, ni intentó escuchar con los oídos.
Era capaz de captar todo el mundo solo a través de lo que su nariz podía oler. Incluso las posiciones, el número y el armamento general de sus enemigos. Por eso, comprendió que estaba rodeado por un centenar de tropas enemigas, que sería inútil por mucho que redujera su número. Le dieron ganas de pensar que su nariz se había vuelto estúpida. Estos, malditos bastardos. Pero, inmediatamente disipó esos pensamientos, y golpeó con su arma el olor a tierra. Una primera, una segunda y una tercera. Los cuerpos de los enemigos que recibieron un impacto directo volaron en pedazos, y el impacto perforó a los oponentes del otro lado, permitiéndole romper por la fuerza el cerco y escapar. No importaba cuántas derribara, las pálidas marionetas de tierra brotaban sin cesar. Esas cosas de pesadilla de mala artesanía estaban sin duda merodeando tras su vida. La unidad del ejército que mandaba fue aniquilada, y ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta. Mientras dudaba de su talento como general, siguió corriendo hacia el este, más hacia el este, aferrándose a su querida vida. Aunque intentara converger en algún lugar, los caminos seguían obstruidos. No solo estaba hambriento y sediento, sino que su último contacto con una persona viva había sido cuando se separó de su segundo al mando. Al menos, estaría bien que algunos de sus subordinados hubieran podido sobrevivir. Maldición. En el momento en que sus pensamientos se desviaron del tema, su reacción ante el enemigo que le acuchillaba había sido lenta. Su hombrera le protegió del ataque cuando éste le rozó el hombro, y aprovechando la oportunidad para escapar del impacto, dio una patada fuera de la superficie del sendero de la montaña. Comparado con subir por el estrecho sendero lleno de esos estorbos, resbalar por la ladera del acantilado era mucho mejor. Decidido a ello, corrió por el acantilado, empinado como un ángulo recto, y empezó a librarse más rápidamente de los enemigos que le perseguían. Incluso si iba a verse acorralado por la cantidad de enemigos que se le echaban encima, un pequeño respiro le sería algo útil. Teniendo fe en eso, corrió, corrió y corrió. ¡Achca! Este olor es. Mezclado entre la tierra, la vegetación y la ligera fragancia de las flores, el olor de la vida le hizo cosquillas en la cavidad nasal. Al percibir algo distinto al olor a hierro de las armas que portaban sus perseguidores, sus pensamientos se dispersaron en 1000 pedazos por un momento, pero enseguida consultó la situación y siguió el olor a vida. Dudaba si arrastrar a otras personas en su lucha contra este enemigo. Sin embargo, si lo evitaba, sufriría hambre y sed y perdería todas sus fuerzas. Esa sería la conclusión más estúpida e idiota a la que podría llegar. Joder, ¿un pueblo escondido? Siguiendo el olor de la vida, entró en un asentamiento aislado entre las montañas. En el imperio había un número considerable de personas que abandonaban sus tierras para eludir los impuestos, y se convertían en bandidos o se iban a vivir a las montañas o al bosque. Este asentamiento era probablemente una de esas aldeas ocultas. Como general del imperio, normalmente no dejaría pasar la existencia de esta aldea oculta, pero personaje desconocido, es una maldita emergencia. Está bien por ahora. Más importante. Preguntándose si había alguien presente, echó un vistazo a todo el asentamiento y se sorbió la nariz cuando nadie entró en su campo de visión. El origen del olor a vida era este asentamiento, pero lo que le cosquillaba potentemente la cavidad nasal no era un aroma persistente, sino el hedor de alguien que estaba presente aquí en ese momento. Se dirigió en esa dirección, y si era alguien que podía luchar, solicitaría su ayuda. Incluso si pudieran conseguirle un poco de tiempo, probablemente podría utilizarlo para recuperar su fuerza física mediante una comida y agua. Reanimando su corazón justo antes de que estuviera a punto de marchitarse y morir, confió en el olor y se dirigió hacia un gran edificio del asentamiento. Se acercó a la entrada e irrumpió en el interior. Personaje desconocido, oye. No sé quién eres, pero ¿me echarías una mano contra estos malditos bastardos? En ese instante, 2 columnas de viento salieron violentamente al encuentro de su entrada. Inmediatamente, inclinó la cabeza y las caderas hacia atrás para esquivar.
tardó en percibir que lo que se había desatado eran afilados ataques cortantes. Había irrumpido pidiendo ayuda, pero en su lugar habían intentado matarlo. Gruñó los colmillos y miró fijamente al oponente que había realizado tan estúpida acción. Y luego. Personaje desconocido, ¿oh? Esto sí que es un suceso extraño. Pensar que íbamos a intentar ver si el siguiente muerto sería un hombre o una mujer, solo para que una persona viva se zambullera. Pelirrojo. Parece que soy el ganador de nuestra apuesta. Personaje desconocido, cierra la maldita boca, cállate, muérete. Ganar, perder, todo eso es jodidamente inútil. Mientras miraba, lo que había entrado en su visión era el interior de un edificio espacioso, donde dos hombres de mediana edad estaban sentados junto a una mesa circular. Además, eran hombres que apestaban absolutamente a licor. Uno sostenía una katana, y el otro una espada de caballero. Mientras miraba el estado de embriaguez de los dos, la ira surgió en su interior, y por un momento, se olvidó de su estómago vacío y su garganta reseca. ¡Hey, hijos de su madre! Estamos enfrentando los días más terribles del imperio. No es el momento para que ustedes se queden jodidamente borrachos. Maldición. Con eso, el maestro de las herramientas de maldición, Groovy Gumlet, exclamó de una manera terriblemente directa. Nota, este general divino, a pesar de ser chiquito, es terriblemente soez, pero no voy a poner exactamente las mismas malas palabras que usa, por obvias razones. Capítulo 21. Un destino inevitable. Un aire espeso a licor y un olor a tierra flotaba sobre la taberna. Cerca de la entrada se amontonaban botellas de alcohol y barriles vacíos, así como restos de marionetas de tierra, que probablemente alguna vez tuvieron forma de personas. Todo eso lo habían amontonado esos dos hombres de mediana edad, refunfuñando entre copas dentro del bar. Personaje desconocido, ¿oh? Este caballero, tengo la ligera sensación de haberlo visto antes en alguna parte. ¿Qué te parece, pelirrojo? ¿Reconoces a este caballero peludo de aquí? Groovy, a quien llamas bola de pelos. No me jodas. No he hecho otra cosa que correr sin beber ni comer nada. Así que estoy jodidamente agotado. Mientras el hombre de rostro rubicundo sonreía de buen humor, dándole una buena bofetada en las rodillas, Groovy se abalanzó sobre él. Por alguna razón, el hombre de mediana edad, con el pelo azul atado detrás de la cabeza, empezó a reírse con creciente diversión, mientras decía, es inevitable, inevitable. Tras oír la queja de Groovy. Parecía que estaba en completo estado de embriaguez. Como el azul estaba descartado, Groovy miró hacia el otro, hacia el hombre pelirrojo de mediana edad. Estaba sentado tranquilamente en su silla, mirando la botella que tenía en la mano. Groovy, oye, tú. Pelirrojo de mierda. Eres del mismo tipo que este maldito hijo de puta de pelo azul. No me ignores. Deja de guardar silencio, y mira hacia. Ya cierra la boca, dijo el pelirrojo interrumpiendo a Groovy. Y antes de que pudiera terminar su frase, un destello de plata se dirigió hacia él en represalia. Todavía sentado en su silla, lanzó un tajo horizontal dirigido al cuello de Groovy. Algo parecido le había sucedido la primera vez que irrumpió en la taberna, pero en este caso se trataba de un golpe preciso con la espada que buscaba alcanzar los órganos vitales del oponente. Si el oponente no hubiera sido Groovy, podría haber sido un ataque fatal, pero... Groovy, ¿a quién crees que estás apuntando con esa espada, idiota? Evadiendo de tal manera que el ataque de la espada solo rozó la punta de su nariz, Groovy dio un paso, y acortó la distancia en un solo instante mientras su puño aullaba. Equipado con un guantelete, se estrelló contra el costado del torso del hombre pelirrojo de mediana edad, y la onda de choque resultante lo lanzó contra la pared. Tosiendo un «K», con gritos de dolor, el cuerpo del rojo giró mientras volaba.
El hombre se estrelló contra la pared sin tomar ninguna medida para defenderse, y mientras Groovy le echaba una mirada de reojo, atrapó la botella de licor en el aire mientras volteaba verticalmente. El alcohol que había estado bebiendo el rojo, Groovy se lo sirvió en la garganta con tremendo vigor. Groovy, buah. Eso quema, joder. Preferiría agua y algo de comida, joder, pero... Hombre de pelo azul, bravo, bravo. Vaya, sus habilidades no son nada despreciables, señor bola de pelo. El pelirrojo también debía de ser bastante fuerte, me sorprende que hayas podido con él tan fácilmente. Groovy, ja. Mirando hacia atrás, hacia el pelirrojo que estaba boca abajo contra la pared, el azul se puso de rodillas, y ofreció su katana como diciendo que ya había sido derrotado. Sentado de rodillas y con la cara enrojecida, el peliazul alabó la fuerza de Groovy, y mientras mostraba que no tenía intención de contraatacar, inclinó profundamente la cabeza. Hombre de pelo azul, le hemos causado un terrible inconveniente, señor bola de pelo. Somos unos vagabundos y acabamos parando en este asentamiento sin rumbo fijo. Sin embargo, cuando llegamos a esta aldea, ya estaba así, todos los aldeanos se habían ido, y estaba ocupada por un grupo de esos bultos de tierra de ahí. Groovy, entonces, ¿estás tratando de decir que ustedes malditos idiotas, no tuvieron otra opción que beber todo el alcohol que los muertos dejaron atrás? Hombre de pelo azul, ja, da un poco de vergüenza admitirlo, pero tienes toda la razón. Estábamos aburridos, así que acabamos apostando a ver si el próximo terrón que entraba por la puerta era un hombre o una mujer. Sonriendo como un tonto, el hombre de pelo azul divulgó los detalles de una apuesta que haría olvidar que se trataba de un momento de emergencia. Aquellas particularidades carecían de sentido, pero Groovy no podía decir si estaban jugando con el alcohol, que en realidad no les pertenecía, o si era con sus propias vidas, que estaban en juego. Donde vivieran o murieran aquellos hombres dependía de su propio capricho. Sin embargo, Groovy, realmente no me gusta esta mierda. Hombre de pelo azul, ¿qué quieres decir? Groovy, bastardo, tienes el valor de ponerte de rodillas y ofrecer tu katana, actuando como si no tuvieras ninguna puta intención de luchar, pero mi nariz no puede ser jodidamente engañada. No me mires con esa intención asesina, joder. Hombre de pelo azul. Sniff, Groovy resopló por la nariz y fulminó con la mirada al peliazul, a lo que éste respondió con expresión preocupada, rascándose la mejilla con un "e". Sin embargo, su falta de negación no se debía tanto a su incapacidad para encontrar las palabras adecuadas de inmediato, sino más bien, era porque comprendía que dar una excusa apresurada podría desencadenar la ira de Groovy. Este hombre azul de mediana edad, desde que el rojo fue golpeado, había estado constantemente ocultando una intención de matar a Groovy detrás de sus palabras y actitud. Habiendo irrumpido en este lugar después de ser perseguido por las marionetas de tierra, en lugar de conseguir descansar, se había enredado con un oponente problemático. Y, justo cuando pensaba eso, Groovy se dio cuenta. Groovy, bastardo, recuerdo tu maldito olor. Groovy recordaba el hedor que había olido antes en alguna parte, mientras se le erizaban todos los pelos del cuerpo. No diría que podía recordar todos los olores que había olido, pero los olores característicos eran difíciles de olvidar. Frente a ese olor diluido por una intención asesina, cuando trató de recordar la identidad de su oponente. Groovy, hey gilipollas, ¿eres el maldito padre de mierda de Cecilus? Expresando el recuerdo que le venía a la mente, Groovy fulminó con la mirada a su oponente. Bajo aquella aguda mirada de Groovy, el hombre de pelo azul puso una expresión repugnante, y... Vaya. Parece que ya me reconoció. Groovy, maldita sea. Tienes el puto valor de intentar matarme porque no querías que se filtrara. Deja de bromear. Para empezar, ¿por qué coño estás vivo? No te mató Cecilus. Hombre de pelo azul, aunque me preguntes por qué, solo puedo responderte que estoy vivo porque estoy vivo. Dicho esto, si saliera a la luz que sobreviví, sería terriblemente inconveniente para mí.
Meneando la cabeza de un lado a otro, el hombre azul de mediana edad respondió sin pudor. Era el padre de Cecilus Segmon, el primero de los 9 generales divinos. En el pasado, visitaba con frecuencia el Palacio de Cristal junto con Cecilus, por lo que era alguien con quien Gruby se había cruzado muchas veces. Sin embargo, hace unos años cometió un acto de blasfemia en el Palacio Imperial, y fue abatido nada menos que por su propio hijo, Cecilus. Debería habérsele dado por muerto. Hombre de pelo azul, existen carteles de recompensa por mi cabeza en todas partes. Si creías que había muerto, fue un simple olvido de tu memoria. Gruby solo esperaba que Cecilus no fallara en eso. Su destreza con la espada es lo único en lo que realmente puedes confiar con ese idiota. Si aún así lo arruinó, entonces no vale nada. No es posible que actuara con prudencia solo porque era su maldito padre. Hombre de pelo azul, así es. La habilidad con la espada de ese tipo nunca se vería opacada por lazos familiares. Al ver aquella firme declaración, Gruby retiró las palabras con las que iba a replicar. No sabía mucho acerca de la relación padre-hijo entre este hombre de pelo azul y Cecilus. Pero, este era el padre que crió a Cecilus para convertirse en ese Cecilus. No era difícil imaginar que también era un monstruo bueno para nada. Si las habilidades de Cecilus no se habían embotado al cortar a su padre, entonces eso también era probablemente lógico. Sin embargo, Gruby, maldita sea. Después de ser perseguido y perseguido, huyendo constantemente, aunque por fin había conseguido dar con personas vivas, eran un par de borrachos. Además, uno de ellos era un delincuente buscado, y el otro era propenso a la violencia en estado de embriaguez. Maldijo su mala suerte y empezó a querer revolcarse en su desesperación. Pelirrojo, Gah. Hombre de pelo azul, también dejaste vivir al pelirrojo. Eres muy amable, señor bola de pelos. Gruby, realmente no me lo tomé con calma ni nada. Ese maldito pelirrojo es jodidamente robusto. El violento pelirrojo, ahora boca abajo contra la pared, había soportado un golpe de Gruby que pretendía hacerle papilla a las entrañas, y casi se ahogaba en el vómito que le rebosaba por la boca. Incluso en su maltrecho estado, Gruby sería capaz de derrotar a este dúo azul y rojo de hombres de mediana edad, pero... Hombre de pelo azul, la situación afuera está bastante agitada, ¿verdad? Tal y como dijo el hombre de pelo azul, un aroma a tierra repugnante había entrado en el asentamiento. Tras perseguir a Gruby, parecía que un gran número de ellos había rodeado la aldea oculta. Sintiendo con su nariz que el cerco se acercaba poco a poco a ellos, Gruby se angustió. Golpearía a esos 2 hombres de mediana edad hasta matarlos, y lucharía con todas sus fuerzas para romper el cerco. Luego, encontraría a alguien mejor que esos 2 borrachos, y haría tiempo para llenarse la barriga de comida y agua. ¿Ese ideal podría alcanzarse de forma realista? Si no es eso. Gruby, maldito bastardo, hagamos un trato. El hombre de cabello azul escuchó sus palabras con respeto. Todavía sentado sobre sus rodillas, el hombre de pelo azul colocó humildemente su katana a su lado. Hasta hacía un momento, este tipo había estado intentando matar a Gruby con exactamente la misma postura y actitud. Hasta el punto de que quería llamarle mentiroso descarado, y sin embargo, el olor a intención asesina había remitido ahora. Mientras sentía irritación por eso, Gruby habló. Gruby, no importa lo que cueste, tengo que volver al lugar donde están su excelencia y los demás. Lo haré. Incluso si eso significa que tengo que usarlos a ustedes, malditos idiotas. Por eso. Usaré mi poder como general divino para sacarte de la lista de los más buscados. A cambio, cooperarás y me ayudarás a volver a la capital imperial. Para Gruby, se trataba de un último recurso desesperado. Si estuviera en perfectas condiciones, nunca habría pensado en confiar en esos hombres. Pero, si seguía obstinado y se derrumbaba. ¿A quién beneficiaría eso?
Groovy, eso solo beneficiaría al maldito bastardo que construyó toda esta situación incomprensible. Sinceramente, tenía la sensación de que estaban ocurriendo muchas cosas en las sombras, tras la guerra civil que sacudía el imperio de Wallachia. Mantener la vigilancia sobre el lado oeste era, en efecto, una razón creíble de por qué había sido enviado lejos de la capital imperial, pero también en ese caso, sospechaba ligeramente que Vincent había tenido otros motivos. La razón por la que lo siguió obedientemente fue porque había pensado que estaba bien creer en el juicio de Vincent. Así, para escuchar la respuesta de aquello en lo que había creído, Groovy no tuvo más remedio que volver. Por lo tanto, Groovy, ¿aceptas el trato o no? Solo decide y responde rápido, maldito imbécil. Groovy enseñó los colmillos y aulló frente a él. El hombre azul de mediana edad cerró un solo ojo en señal de deliberación. Antes de que el hombre, cuya mente era difícil de leer, pudiera expresar su respuesta, se oyó un fuerte estruendo detrás de Groovy. La puerta de la taberna había sido destruida desde el exterior. Manteniendo el vigor de haber derribado la puerta, las pálidas marionetas de tierra irrumpieron en el interior. Justo antes de que sus manos pudieran alcanzar la pequeña espalda de Groovy, una espada destelló. Con un tajo de la katana desenvainada, las cabezas de las marionetas de tierra se separaron de sus torsos y se convirtieron en terrones de tierra. El encargado de realizar esas acciones, el hombre de cabello azul, devolvió su katana a su vaina con un movimiento natural y se puso en pie. Luego, el hombre, con el rostro rubicundo, se acarició la barba incipiente de la barbilla con la mano vacía. Hombre de pelo azul, además de borrarme de la lista de buscados. ¿Cuánto me van a pagar? Groovy, seguro que eres un pedazo de mierda hasta la médula, maldito bastardo. Tomando esa pregunta desvergonzada como respuesta, Groovy dio un largo y profundo suspiro. Entonces, pareció que su visión giraba, y... Groovy, maldición. De hecho, su fuerza física había llegado a su límite inevitable, y abrumado, la conciencia de Groovy se hundió en un oscuro cauce. Hombre de pelo azul, Dios mío, pensar que se quedaría dormido y retrasaría la resolución de los detalles más finos para más tarde. Este caballero bola de pelo es todo un personaje agradable. Tras dejarse caer lánguidamente en el suelo, el pequeño hombre bestia empezó a roncar con ganas. Uno de los vértices de la fuerza militar del Imperio de Wallachia, Groovy Gumlet de los 9 generales divinos. Mirándolo, Rowan Segmon, con la cara roja por la bebida, ladeó la cabeza en contemplación. Los términos que acababan de presentarse, Groovy no parecía el tipo de persona que faltara a su palabra. Pensándolo bien, estas condiciones eran suficientes. Por supuesto, también consideró seguir huyendo. Podría apuñalar al dormido Groovy en el corazón aquí, pero entonces simplemente seguiría siendo un escapista. Rowan, si hiciera algo como eso, no me beneficiaría. Además, sería más proactivo de mi parte si considerara que la suerte me está favoreciendo. Por fin se levanta el telón del tercer acto de mi vida. Mientras daba pasos firmes sobre el suelo, Rowan se preocupó por el ligero calambre que sentía en la pierna izquierda. Sin embargo, luego se rió para sí mismo, dándose cuenta de que ya no era necesario actuar de forma reactiva. Sin embargo, ahora mismo la máxima prioridad era salir de este lugar con vida, así que cuando sintió la presencia de los bultos de tierra que se reunían fuera del bar, levantó a Groovy. Luego, se dirigió hacia su compañero que estaba boca abajo contra la pared. Heinkel, y le dio una buena patada. Rowan, hey, pelirrojo, despierta. La situación ha cambiado. Heinkel, ja. Me costaría dormir si te dejara aquí. Pelirrojo, si tu vida ha llegado a un callejón sin salida, lo mejor que puedes hacer es cambiar las tornas, empuñar la espada y luchar aquí a mi lado. Rowan habló con voz intensamente alta, y Heinkel abrió los ojos de par en par a regañadientes. A través de su visión invertida, miró a Rowan y a Groovy sobre el hombro del primero, balanceó ligeramente las piernas y volvió a ponerse erguido, e inmediatamente empezó a tambalearse debido al mareo. Heinkel, ¿qué?
me siento como una mierda. Rowan, más bien, dar una respuesta así después de recibir un golpe de un general de primera clase es poco menos que un gran golpe. Vamos, casi nos hemos bebido toda la bebida de aquí, así que es un buen momento para empezar a derivar hacia el siguiente lugar. Heinkel, ¿y ese hombre bestia? ¿Nos lo comemos? Rowan, tal vez si alguna vez estamos realmente presionados por la comida, pero por ahora no tenemos la intención de hacer eso. Bueno, entonces. Usando la manga para limpiar el alcohol vomitado de la boca de Heinkel, Rowan le dio una palmada en la espalda. Luego, acomodando de nuevo el cuerpo de Groovy sobre su hombro, se dio la vuelta. De repente, los bultos de tierra irrumpieron en la taberna. Frente a ellos, Rowan utilizó una sola mano para arrancar su katana de la vaina, mientras mostraba una gran sonrisa en el rostro. Rowan, mantente vivo y espera, hijo pródigo mío. Aún te falta mucho camino por recorrer, antes de que te conviertas en la espada celestial. Separador. Para anular el peligro del gran desastre, se necesitaba de las dos luces. Esa fue la profecía pronunciada por el contemplaestrellas encadenado, llamado Ubilk. No, como él diría, fue el mandamiento. Esta afirmación del contemplaestrellas, un ser muy apreciado en el imperio de Wallachia, y con fama de haber predicho con exactitud numerosos acontecimientos, impactó profundamente a Subaru. Francamente, Subaru no tenía mucha fe en las profecías ni en las premoniciones. Consideraba tales cosas como una especie de fraude mediante el empleo de diversas técnicas psicológicas. Por supuesto, reconocía que en este mundo diferente podían muy bien producirse fenómenos ajenos al sentido común. Después de todo, dependiendo de cómo se viera, los resultados desencadenados por el regreso por muerte de Subaru podrían considerarse como una forma de evitar el peor futuro posible, mediante la previsión. Si hubiera sido posible, habría agradecido más conocer el futuro sin tener que morir. Independientemente. Subaru, una chica, incapaz de comunicarse con palabras. Para decirlo de otro modo, Subaru no era el contemplaestrellas, yendo tan lejos solo para transmitir información precisa. La insinuación le hizo pensar en un individuo, y Subaru recuperó el aliento. Sin embargo, antes de que Subaru pudiera preguntar por la verdadera intención, Abel, de pie junto a él, dirigió una fría mirada hacia Ubilk. Vincent, una de las luces de las que hablaste, si es Groovy Gumlet, está muerto. Ubilk, Los ojos de Ubilk se abrieron de par en par y se quedó boquiabierto ante aquella declaración. Era de esperar. Si a alguien le dijeran que el sujeto de su gran anuncio estaba muerto, cualquiera tendría una reacción así. De hecho, a Subaru también le sorprendió la afirmación de Abel. Ignorando la sorpresa de Subaru y los demás, Abel, con los brazos cruzados, se encogió de hombros ligeramente. Vincent, de una boca que pomposamente declaró que las estrellas están de mi lado, ¿vino eso? Es más bien una decepción, por decirlo menos. Subaru, espera, espera, espera. No hables como si fuera verdad. Todavía no está confirmado. Vincent, tonto. Si no da señales de vida, es como si estuviera muerto. Subaru, no digas que está muerto, si no lo has comprobado. Piensas tanto en los peores escenarios que matas a la gente en tu mente. Subaru replicó enérgicamente a las palabras de Abel, que parecía estar agitando innecesariamente a Ubilk. No había ninguna razón en particular para engañar a Ubilk aquí y ahora, así que era una réplica bien merecida. En respuesta al intercambio de palabras entre Subaru y Abel, Ubilk soltó un suspiro de evidente alivio. Ubilk, no he recibido ninguna indicación de si estaba vivo o no. Así que, ¿no estaría bien asumir que el general de primera clase Groovy no ha muerto? Vincent, hace tiempo que perdimos el contacto y no hay movimiento del ejército que se suponía que dirigía en el oeste. Si se desconoce su paradero, sería más constructivo hablar como si estuviera muerto. Subaru, ¿constructivo en la construcción de qué?
¿Un cementerio? Posiblemente tomando las palabras de Subaru como una burla. Un atisbo de severidad entró en la mirada de Abel. Sin embargo, como no había razón para echarse atrás en su postura, Subaru le sacó la lengua en respuesta y se volvió hacia Ubik. Su confianza en el contemplaestrellas seguía siendo vacilante en el mejor de los casos. Subaru, en el momento en que las estrellas te hablaron, Ubik-san, ¿estaba esta persona Groovy definitivamente viva? Sería más fácil convencer a este tipo si lo estuviera. Ubik, siento mucho decir que todo lo que recibí de las estrellas fue lo esencial de aquellos que podrían detener el gran desastre. No estoy al tanto de si estos individuos están vivos o no. Vincent, así que Groovy Gumlet, habiendo muerto, ¿tiene una contramedida contra el gran desastre? El tema de la vida o la muerte se estaba volviendo tedioso, y Subaru renunció a seguir corrigiéndolo. Sin embargo, el comentario improvisado de Abel tenía importantes implicaciones para el futuro. Si se asumía que la profecía de Ubik era creíble, entonces cualquier cosa única que poseyera Groovy sería un componente necesario para detener este desastre. Además de eso, Subaru, Lois. Si una de las dos luces de las que hablaba Ubik se refería a Groovy Gumlet, un general de primera clase del Imperio, entonces la otra apuntaba a ella. La chica que fue transportada al Imperio de Volaquia junto a Subaru y Rem. Ella, que había superado innumerables dificultades con ellos, se unió a ellos en esta cadena de carruajes de dragones, y era uno de los personajes más problemáticos, incluso en este mundo. Ubik declaró que era necesaria para repeler el desastre. Lois y Groovy, debería haber algo en común entre estos dos que fuera eficaz para derrotar al enemigo. Vincent, Groovy Gumlet es conocido como el maestro de las herramientas de maldición, está familiarizado con la magia y las artes de maldición, poseyendo la habilidad de crear equipos que incorporan estas técnicas. Quizás había seguido la misma línea de pensamiento que Subaru. Lo que Abel reveló fue una habilidad única que Groovy poseía. Una que no podía ser reproducida por otros, lo que probablemente contribuyó a su selección como uno de los focos. Subaru, así que, como uno de los generales de primera clase, debe ser bastante fuerte, ¿verdad? Vincent, no cabe duda de que es suficientemente competente. Incluso entre la gente bestia, sus sentidos eran extremadamente agudos, especialmente su sentido del olfato. Ninguno en todo el imperio podía rivalizar con él. Pero, basándonos en las condiciones expuestas por este maldito contemplaestrellas, sus habilidades como guerrero no son lo que requiere atención. Subaru, lo sé. Magia y artes malditas, ¿eh? En cuanto a la magia, Beatriz y Roswaal ya habían mostrado resultados prometedores. Habían descubierto que los Corebooks, que acechaban en el interior de los muertos vivientes, estaban sin duda en el centro del mecanismo que hacía nacer a los muertos vivientes. Sin embargo, ni Beatriz ni Roswaal estaban incluidos en las dos luces que había mencionado Ubik. En esencia, el énfasis no debería haberse puesto en los usuarios mágicos excepcionales, sino Subaru y Vincent, artes malditas. Subaru y Abel hablaron simultáneamente, con sus ojos negros intercambiando miradas. El hecho de que no solo él, sino también Abel, hubieran llegado a la misma conclusión, reforzaba la convicción de Subaru. Casi con toda seguridad, Groovy había sido elegido como contramedida contra los no muertos debido a su conocimiento de las artes de maldición. Además del enfoque mágico, la adición de un enfoque basado en las artes de maldición podría conducir a algún tipo de contramedidas eficaces contra esos muertos vivientes. Vincent, excluyendo a Groovy Gumlet, el único con conocimientos de artes de maldición es Olvar Tunkelken. Es urgente que reunamos a todos aquellos con tal conocimiento. ¿Qué hay de tu lado? Subaru, en cuanto a nosotros, Beako tiene un poco de conocimiento, y yo mismo todavía estoy maldito. Me pregunto si Roswaal o Nee-sama tienen más conocimientos. Vincent, prescindiendo de esa parte, es necesario que les hagamos hablar desde su conocimiento. En el pasado, a Subaru le habían informado
que las consecuencias de haber sido mordido y maldecido por una manada de mabestias de Ulgarm aún persistían en su cuerpo. Afortunadamente, como no afectaba su vida diaria, lo había dejado pasar. Aunque, como la maldición era como tener una verruga inidentificable en el cuerpo, sería mentira si dijera que no le preocupaba. En cualquier caso, como sugería Abel, era necesario que reunieran a todos los que tuvieran conocimiento sobre maldiciones, para llegar a las percepciones que les habría proporcionado el principal experto, Grubby. Mientras Subaru consideraba esto, Abel añadió en voz baja, además de eso. Vincent, posees una respuesta sobre qué tipo de ventaja supondrá para el imperio la existencia de esa chica. Naturalmente, la conversación se extendió a Lois, y la pregunta de Abel se dirigió a Subaru. Cerrando la boca, Subaru hizo esperar a Abel un instante antes de responder a la pregunta. Sin embargo, un latido pronto se convirtió en 2, luego en 3, y seguía sin poder llegar a una respuesta clara. Lo que se le preguntaba estaba claro, y estaba igualmente claro, sin lugar a dudas, que el propio Subaru no tenía respuesta. Vincent, cuando compartimos esa manzana, te lo dije. Te dije que no era necesario ejecutar en el acto a alguien cuya identidad aparente era la de un arzobispo del pecado. Mientras Subaru permanecía en silencio, Abel insistió en el tema de Lois. Al final de su vergonzosa pelea, Subaru y Abel se habían repartido la manzana y se la habían comido juntos, y durante ese intercambio también habían mencionado a Lois. En aquel entonces, Abel había dicho que no castigaría a Lois debido a su identidad, pero Vincent, incluso ahora, esos pensamientos permanecen inalterados. Pues no soy yo quien debe decidir cómo se definirá esa chica, sino tú. Subaru, ¿yo debería definir a Lois? Vincent, el profundamente implicado en la conducta de esa chica no soy yo, sino tú. Incluso si esa chica confiara su destino a otro, no sería yo, sino tú el deseado. Al lado de Subaru, mientras sentía un nudo en la garganta, Abel dijo esto con naturalidad, y devolvió la mirada de Subaru a Ubik. Vincent, ¿no hay ningún error en lo que has oído de las estrellas? Que para oponerse a la gran catástrofe se considera clave la existencia de la muchacha que éste trajo consigo. Ubik, sí, mi historia no ha cambiado. Al igual que para el general de primera Grubby, no sé lo que las estrellas han reconocido en ese niño. Con las cadenas tintineando mientras se encogía de hombros, Ubik volvió a sembrar la semilla del dilema sin cambios. Aún ignoraba cómo brotaría, qué capullos se formarían y qué flores florecerían. Aunque lo ignorara, Subaru había comprendido perfectamente que no podía limitarse a seguir llevando consigo las semillas, sin permitir que las flores florecieran ni se marchitaran. Entonces, mientras Subaru se preocupaba por esa realidad, el emperador, que nunca se conduciría para intentar comprender el dolor de los demás, procedió a decírselo a Subaru sin una pizca de piedad. Vincent, llega a una conclusión rápidamente. Aunque, eso solo si el sabor de esa manzana, y toda tu gran palabrería, no fueran falsedades. Emilia, Subaru, ¿has oído lo que querías? Al salir de la cabina donde Ubik estaba cautivo, fue recibido por una ansiosa Emilia. La existencia de los contemplaestrellas se consideraba información confidencial en el imperio de Volaquia, por lo que no se permitía la presencia de personas del reino en la sala, a excepción de Subaru. Subaru ya conocía a Ubik, y parecía que Abel había decidido que se le debía permitir escuchar lo que el contemplaestrellas tenía que decir. Subaru, si preguntas si lo he escuchado, entonces lo he escuchado, y si preguntas si no lo he escuchado, entonces no lo he escuchado. Beatriz, esa respuesta elude completamente la cuestión, de hecho. Estás diciendo que fue una pérdida de tiempo, supongo. Subaru, no, no lo creo. Beatriz había trotado hasta Subaru, cuya enunciación había empeorado inconscientemente, y había tomado su mano, frunciendo las cejas. Sin embargo, ni Beatriz ni Emilia, ni Otto ni Garfield,
que también estaban presentes, quisieron precipitar la respuesta de Subaru. Con la vaga sensación de que su consideración era diferente a la del pueblo imperial, acabó queriendo entregarse a la calidez de su amabilidad que tanto había echado de menos. Pero, Subaru, no voy a escapar. No era algo de lo que pudiera seguir apartando la cara para siempre. Por encima de su deshonestidad, la situación había llegado a un punto de urgencia. Sobre todo, en el momento en que se viera separado de aquellos que perdonarían su evasión, no sería Subaru quien más sufriría. Por lo tanto, Subaru, todos, aunque también es por el bien del imperio, hay algo sobre lo que quiero tener una discusión seria. Emilia, ¿algo que quieras discutir con todos? Subaru, sí. Ante la pregunta de Emilia, Subaru asintió y respiró hondo. Para todos los presentes, e incluso para los que eran valiosos para Subaru pero no estaban aquí presentes, era un tema que no podían eludir en absoluto, que no debían eludir. Y entonces Subaru dijo: vamos a tener una discusión adecuada sobre el arzobispo del pecado de la gula, Lois Arnett. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.